Tema número 5. Lo que el mundo promete pero no puede cumplir. Abarca de 1 Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. La ilusión de la vida sin Dios. Identidad del creyente. Versículos 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque los pecados os han sido perdonados a causa de su nombre. Os escribo, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os acabo de escribir, niñitos, porque habéis conocido al Padre. Os acabo de escribir, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Os acabo de escribir, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Ya habéis vencido al maligno. Frente a esto tenemos que Juan utiliza una escritura repetitiva y poética para enfatizar verdades centrales de la identidad cristiana. Los términos hijitos, padres y jóvenes no deben interpretarse como divisiones físicas o de edad, sino como representaciones de toda la comunidad cristiana. Cada título resalta una faceta espiritual que aplica a todos los creyentes en diversas etapas de madurez. El primero, hijitos, aquellos que somos perdonados y conocemos al Padre. Los hijitos representan a todos los creyentes como parte de la familia de Dios. Su relación con el Padre se basa en el perdón completo y definitivo otorgado a través de Jesucristo. Este perdón no es solo legal, sino restaurador, permitiendo conocer a Dios íntimamente. El perdón es la base del nuevo pacto, según algunos pasajes como Jeremías 31-34, y la entrada al conocimiento del Padre. De ser hijos de ira, como dice Efesios 2, ahora somos hijos de Dios. Y todo eso es a través de la obra redentora de Jesús, quien es nuestro abogado y expiación, como vimos anteriormente en los versículos 1 y 2. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? Recordar el perdón de Dios nos debería motivar a vivir con gratitud y compromiso hacia su voluntad. Entonces, vamos al siguiente, inciso B. Conocemos al Padre. Se refiere a los padres, ¿no? Conocen profundamente al eterno Hijo de Dios. El término Padre se refiere a los creyentes que tienen una relación madura con Dios y un conocimiento profundo de Cristo. Este conocimiento no es solo intelectual, sino es relacional y práctico. Los creyentes maduros deben ser ejemplos de obediencia, discipulado y fe, guiando a otros hacia un conocimiento más profundo de Cristo. Entonces, también los padres son aquellos que cuidan a otras personas, están discipulando y buscando que otras personas se acerquen a Dios y tengan una relación profunda con Dios y con Jesús. Y el tercer punto, somos vencedores, que dice, jóvenes permanecen fuertes y vencen al mundo. Los jóvenes representan a aquellos que están en etapa activa y vibrante de la vida cristiana. Su fortaleza proviene de la palabra de Dios que mora en ellos y les permite vencer al enemigo. Esta victoria es posible gracias a que Jesús derrotó ya el pecado y a la muerte, según dice Colosenses 2:15. La palabra permanece significa una relación constante con la palabra que da vida y poder espiritual. La vida cristiana implica una lucha constante contra el mal. Sin embargo, la victoria ya está garantizada. ¿Para quiénes? Para los que permanecen en Cristo. Cristo ya pagó el precio, Cristo ya venció a la muerte, el pecado, a Satanás. Entonces, como hijos suyos, dependemos de la palabra de Dios. Y a través de esa relación continua con Dios, podemos vencer las acechanzas del enemigo que ya está vencido. Eso, entonces, cada uno de estos representa a nuestra identidad que vamos desarrollando conforme vivimos la vida cristiana. Y la idea es que cada uno de nosotros podamos tener cada uno de estos puntos en nuestra identidad. Tal vez solo estamos en uno de ellos o en dos, pero tenemos que estar en los tres. No es solo un conocimiento intelectual, sino, como dice, un conocimiento práctico. Y ese conocimiento práctico nos lleva justamente a llevar a otras personas a Cristo, a discipularlas, cuidarlas y hacerlos semejantes a Él. Siguiente, versículos 15 al 17 tenemos dentro de este tema de promesas vacías, la mentira del mundo, lo que ofrece pero no puede dar. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la riqueza, no provienen del Padre, sino del mundo.
Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo no puede satisfacer el corazón humano. En este contexto, el mundo representa al sistema corrupto y rebelde bajo la influencia de Satanás, que busca alejar a las personas de Dios. En otros pasajes como Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, etc. El mundo representa a toda la humanidad. Pero aquí en Primera de Juan 2:15, el mundo representa al sistema corrupto que está bajo influencia de Satanás. ¿Qué más dice? Está manifestado en una atracción desordenada hacia los valores temporales y materialistas. Toda la filosofía de este mundo, que es humana y siempre va en contra del Evangelio. Amar al mundo significa darle la prioridad a los deseos egoístas y placeres pasajeros por encima de la voluntad de Dios. Eso es en pocas palabras lo que significa. Es la prioridad a darle paso a estos deseos por encima de seguir y buscar la voluntad de Dios. Inciso B. El mundo no cumple. Sus deseos son vacíos, según versículo 16. Nos habla acerca de los deseos de la carne, deseo de los ojos, el orgullo de la vida o soberbia de la riqueza. Y cada uno de ellos tiene que ver, ¿no?, con una sola palabra y es el orgullo, como vamos a ir viendo. El primero, con la carne, tiene que ver con satisfacer impulsos desordenados que casi siempre son sexuales o físicos. Ejemplo, inmoralidad sexual, hedonismo. El hedonismo tiene que ver con buscar el placer, la comodidad, el bienestar de uno por encima del de otras personas. Pareciera algo bueno buscar la comodidad, pero cuando se vuelve algo desordenado, cuando simplemente yo me quiero servir a mí, eso ya es pecado, va en contra del Evangelio. Y cualquier tipo de vicio, que al final de cuentas significa depender de algo o de alguien por encima de depender de Dios, se convierte en un vicio, independientemente de qué sea. Y las indulgencias, ser muy pasivos, minimizamos bastante nuestro pecado. Eso es ser indulgentes, ser muy descuidados y responsables. Vemos que estamos pecando, pero tenemos más pena de nosotros. Decimos, ay, no, pero es porque... Y nos excusamos, buscamos justificarnos para decir por qué estamos pecando de esa forma o por qué nos falta. Eso es indulgencia. Entonces no podemos permitirnos eso. El deseo de los ojos, como su nombre lo indica, tiene que ver con todo lo que vemos y codiciamos. Mayormente son cosas materialistas, todas las cosas materiales que uno busca y anhela conseguir, ¿no? Los cuales no son malos, pero volviendo al principio, cuando se vuelven una prioridad por encima de buscar la voluntad de Dios, es pecado. Y el tercero, orgullo de la vida o soberbia de la riqueza, tiene que ver con el deseo de reconocimiento, poder y autosuficiencia. Significa justamente que mi yo está encima de Dios, ¿no? Encima de otras personas. Yo por encima de todo. Entonces, el tercer punto nos lleva a el mundo no perdura. Invertir nuestros recursos con perspectiva eterna en función de su valor en el reino de Dios. Entonces, lo opuesto vendría a ser a invertir todos nuestros recursos con perspectiva temporal, ¿no? Con perspectiva aquí en el mundo, que aquí en el mundo se acaba todo. Comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿no? El dicho del mundo. Pero nosotros como cristianos, hijos de Dios, invertimos nuestros recursos pensando en la parte eterna, pensando en la eternidad, que aquí en la tierra es solamente una parte. Y dice, invertimos en función de su valor en el reino de Dios. Aquel pasaje que dice, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, cuando hablamos también de recursos, nos referimos no solo a la parte económica, nos referimos también al tiempo, a las emociones, sentimientos, em, todo tipo de sacrificios que uno puede dejar por bien del reino de Dios. Y el reino de Dios consiste en Dios, sus ángeles, pero aquí en la tierra tienen que ver con todo lo que somos hijos de Dios, que va más allá de nuestra iglesia local, va más allá de nuestra denominación. Tiene que ver con todos nuestros hermanos y hermanas, los que fueron y los que son y los que serán. También por ello tiene que ver con compartir el Evangelio a otras personas para que formen parte del reino de Dios. Entonces, todos nuestros recursos tienen que ver con el reino de Dios. Debemos ver qué tanto, qué porcentaje de nuestra energía, tiempo, dinero, de nuestra vida misma estamos invirtiendo en las cosas del reino y qué porcentaje estamos invirtiendo en lo demás. Nuevamente, que si bien no es malo perseguir un mejor futuro
Cuando eso está por encima de buscar la voluntad de Dios, por encima de buscar las cosas del reino de Dios, se vuelve en pecado y se vuelve un amor hacia el mundo. Y eso sería el fin de esta unidad. Gracias.